Mi nombre es Alejandro Villarreal, y tuve que convertirme en el hombre más poderoso de Miami, para darme cuenta de que el verdadero valor no estaba en mis cuentas bancarias, sino en la dignidad silenciosa de una empleada a la que permití que humillaran en mi propia casa. Todo se vino abajo durante una cena benéfica en mi mansión de Coral Gables, una de esas noches falsas llenas de sonrisas de cocodrilo y cheques para limpiar conciencias. Yo estaba ciego, ahogado en el trabajo para no sentir el dolor por la muerte de mi esposa Sofía, un año atrás. No veía que mi hijo de 7 años, Mateo, se apagaba en un silencio que ningún psicólogo de renombre podía romper, y en medio de esa oscuridad, dejé entrar a un monstruo a mi hogar, uno que llevaba el apellido de mi difunta mujer. Ese fue mi primer, y casi último, error. El monstruo era Isabela, la hermana menor de Sofía. Se había instalado en la mansión con la excusa de cuidar a su sobrino. Pero sus intenciones eran tan transparentes como el cristal de las copas que esa noche llenaba con el champán más caro. Yo, en mi estupidez, la dejé hacer. Creía que era mi deber, una forma de mantener cerca un pedazo de mi esposa. No veía su envidia, su clasismo, su desprecio, por todo lo que no brillara como el oro, y mucho menos veía cómo dirigía ese veneno hacia Elena Ramírez, la mujer que habíamos contratado para la limpieza. Elena era de Oaxaca, una presencia callada y serena que se movía por la casa como una sombra, pero que, sin que yo lo supiera, era la única que había logrado una mínima conexión con mi hijo mudo. Para Isabela, ella no era más que una sirvienta ignorante, un blanco fácil para su crueldad. La noche de la cena, todo estaba perfectamente orquestado para las apariencias. Los titanes de las finanzas y sus esposas enjolladas paseaban por mi salón, admirando un éxito que a mí me sabía a ceniza. En un momento, tuve que retirarme a mi despacho para atender una llamada de negocios urgente, una de esas que no puedes ignorar porque hay millones en juego. Siempre los millones. Mientras mi voz era firme y negociaba cifras al teléfono, al otro lado de la puerta se estaba gestando la humillación más grande que he presenciado. Dejé que mi ambición me distrajera, como siempre. Me tomó apenas 10 minutos cerrar el trato, 10 minutos que me costarían la poca paz que me quedaba y que, paradójicamente, terminarían salvándome. Cuando volví al salón el ambiente había cambiado, el murmullo de las conversaciones se había detenido. Todas las miradas estaban fijas en un punto, como buitres rodeando a su presa. Y en el centro, estaba Isabela, con su vestido de diseñador manchado de vino tinto, gritando. Su voz era un cuchillo afilado. «¡Incompetente! ¡Torpe!», le espetaba a Elena, quien estaba parada frente a ella, pálida como un fantasma. Y entonces, para que todos los invitados lo oyeran, soltó la frase que me rompió por dentro. «La gente como tú no tiene lugar en un ambiente como este». Elena no dijo nada. Solo se quedó allí, de pie, soportando el peso de 100 miradas curiosas y crueles, con los ojos llenos de unas lágrimas que se negaba a derramar. Su dignidad era un muro invisible contra la bajeza de mi cuñada. En ese preciso instante, algo dentro de mí se quebró para siempre. El empresario implacable, el hombre de negocios, el viudo ensimismado, todo eso desapareció. Solo quedó un hombre viendo una injusticia repugnante ocurrir bajo su techo. Él vino en el vestido de Isabela, su rostro desfigurado por la ira, la conmoción morbosa de los invitados, todo se desvaneció. Solo podía ver el rostro de Elena, su dolor contenido, su fuerza silenciosa. Y por primera vez en un año, sentí algo más que mi propia pena. Sentí una furia helada, una claridad brutal que me atravesó el alma. Me di cuenta de que mi casa no era un hogar, sino un teatro de crueldad, y yo era el idiota que había vendido las entradas, y ahora observaba la función desde la última fila, paralizado. Esa noche mi vida tal como la conocía, había terminado. Esa noche, mientras veía la dignidad de Elena hacerse añicos bajo los focos de mi propio salón, mi mente no se quedó allí. Viajó 30 años atrás, a un pequeño apartamento en Hialeah que olía a café recién hecho y a la pintura barata de las paredes. Crecí viendo a mi padre llegar a casa con las manos agrietadas por la construcción, y a mi madre con los dedos pinchados de tanto coser para otros. No teníamos lujos, pero teníamos honor. Comíamos frijoles y arroz en la misma mesa cada noche, y sus miradas, aunque cansadas, nunca estuvieron vacías. Me juré a mí mismo, con la rabia inocente de un niño que ve a sus padres sufrir, que yo nunca conocería esa clase de agotamiento.
Quería darles a ellos, y a mi futura familia, un mundo donde las manos no tuvieran que sangrar para poner un plato de comida en la mesa. Fue una promesa silenciosa, un motor que se encendió dentro de mí y que, con el tiempo, se convirtió en un incendio que lo consumió todo. Conocí a Sofía cuando yo no era nadie, era un simple estudiante de negocios con más ambición que dinero, y ella trabajaba como mesera para pagar sus estudios de arte. No se enamoró del magnate Alejandro Villarreal, porque ese hombre todavía no existía. Se enamoró del muchacho, que le escribía poemas en servilletas de papel, y que le prometía no la luna, sino un futuro, donde su único trabajo fuera pintar. Su risa era el único lujo que yo necesitaba en ese entonces. Me acuerdo de nuestras primeras citas, caminando por South Beach porque no podíamos pagar ni el cine. Ella creía en mí con una fe que yo mismo no tenía. Me decía, Ale, tú vas a construir un imperio, lo siento aquí, y se tocaba el corazón. Yo le creía. Creía que podíamos tenerlo todo. El éxito, y a nosotros, qué equivocado estaba. El imperio llegó, sí, pero nos devoró desde adentro, ladrillo por ladrillo. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron una lucha compartida. Vivíamos en un lugar diminuto, pero se sentía más grande que esta mansión vacía. Yo trabajaba de día en una pequeña firma de bienes raíces, y de noche estudiaba para obtener mi licencia de corredor. Sofía pintaba en un rincón de la sala, llenando el aire con el olor a trementina y a sueños. Ahorrábamos cada centavo. Recuerdo una noche que se nos antojó pizza pero no nos alcanzaba. Sofía, con esa magia que tenía, hizo una con pan viejo, salsa de tomate y el poco queso que quedaba. Mientras comíamos sentados en el suelo, riéndonos, me dijo: «Algún día nos reiremos de esto en nuestra casa con jardín». Esa frase se me clavó en el alma. La casa con jardín se convirtió en mi obsesión. No entendí, hasta mucho después, que para ella la casa no era lo importante. Lo importante era el nosotros, sentados en el suelo. El primer gran contrato lo sentí como una victoria para ambos. Fue un pequeño edificio de apartamentos que logré vender con una comisión que nos cambió la vida. Con ese dinero fundí con acento agudo, Villarreal Holdings. Sofía diseñó el logo en una servilleta, igual que mis poemas. Era un roble, fuerte y con raíces profundas. «Para que nunca olvides de dónde vienes, mi amor», me dijo. Colgué ese dibujo enmarcado en mi primera oficina, una habitación rentada con muebles de segunda mano. Durante años, ese roble fue mi brújula. Cada vez que el estrés me ahogaba, miraba ese dibujo y recordaba por qué lo hacía. Por ella. Por el futuro que estábamos construyendo juntos. Pero con el tiempo, dejé de ver el dibujo. Solo veía los números, los contratos, los edificios que se alzaban cada vez más alto, proyectando una sombra que poco a poco fue cubriendo nuestro hogar y todo lo que habíamos sido. Cuando nació Mateo, sentí que el universo se reconfiguraba. Sostenerlo en mis brazos por primera vez fue la única vez en mi vida adulta que me sentí verdaderamente poderoso. Era tan pequeño, tan frágil, su existencia le daba un sentido tangible a toda mi lucha. Ya no era solo por Sofía, era por él. Los primeros años de Mateo fueron los más felices. Yo intentaba llegar a casa para bañarlo, para leerle un cuento. Recuerdo su risa, una cascada de alegría que llenaba cada rincón. Su primer cumpleaños lo celebramos en el parque con un pastel hecho por Sofía. No había fotógrafos ni invitados importantes, solo nosotros tres y un sol brillante. Ese día, mientras lo empujaba en el columpio y él gritaba de felicidad, me sentí el hombre más rico del mundo. No tenía idea de la bancarrota emocional que se avecinaba, ni de que estaba cambiando esos momentos por ceros en una cuenta bancaria. A medida que la empresa crecía, mi presencia en casa disminuía. Las cenas familiares se convirtieron en llamadas de negocios. Los fines de semana se llenaron de viajes y reuniones. Me decía a mí mismo que era un sacrificio necesario. Es por su futuro, me repetía como un mantra. Para que a Mateo no le falte nada. Y no le faltó nada material. Tenía los mejores juguetes, la mejor ropa, iba al colegio más exclusivo. Pero le faltaba su padre, le faltaba el hombre que lo empujaba en el columpio. Yo le compraba su tiempo con regalos caros, tratando de llenar mi ausencia con objetos. Sofía intentó advertírmelo.
Ale, el niño te extraña. Yo te extraño, me decía con una tristeza en la mirada que yo era demasiado ciego y arrogante para ver. Yo le respondía con promesas vacías. Ya falta poco, mi amor. Un último esfuerzo y tendré más tiempo. El último esfuerzo nunca llegaba. Siempre había un nuevo proyecto, un nuevo contrato, una nueva oportunidad que no podía dejar pasar. La mansión de Coral Gables, la casa con el jardín de nuestros sueños, se convirtió en una jaula de oro. Sofía pasaba los días allí, cuidando de Mateo y de sus hibiscos, pero yo veía cómo su luz se iba apagando. Intentaba compensarlo con joyas, con autos, con vacaciones a las que yo llegaba tarde o de las que me iba temprano. Creía estúpidamente que el lujo era un sustituto del amor, que un collar de diamantes podía reemplazar una conversación, un abrazo. La última vez que hablamos de verdad, discutimos. Ella me suplicó que bajara el ritmo, que nos estábamos perdiendo. Yo, en mi soberbia, le dije que no entendía la presión que yo manejaba, que todo lo que teníamos era gracias a mí. Esa noche durmió en la habitación de invitados. Al día siguiente, por la mañana, se fue a llevar a Mateo al colegio. Yo estaba en una llamada con inversionistas de Tokio. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso frío, distante. Te amo, me susurró. Yo solo asentí, con el teléfono pegado a la oreja. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Una hora después, mi asistente entró a la oficina, pálida como el papel. El accidente. Un conductor ebrio se había pasado un semáforo en rojo. Mateo, en su silla de seguridad, solo tuvo heridas leves. Sofía no sobrevivió. El mundo se detuvo. El imperio que había construido con tanto esfuerzo se sintió como un montón de cenizas. Colgué el teléfono en medio de la negociación de millones de dólares, y por primera vez, el dinero no significó absolutamente nada. Corrí al hospital, pero ya era tarde. Había llegado tarde, como siempre. El silencio que siguió a su muerte fue ensordecedor. La mansión que antes se sentía grande ahora era un mausoleo. Y Mateo, mi hijo, se encerró en un mundo propio, uno al que yo no tenía acceso. Dejó de hablar. Simplemente se sentaba junto al ventanal que daba al jardín de hibiscos de su madre, y miraba hacia afuera, sin ver nada. Contraté a los mejores psicólogos infantiles de Florida, terapeutas de renombre que cobraban fortunas por hora. Intentaron de todo, terapia de juego, arte, música. Nada funcionaba. Mateo era una pequeña estatua de dolor, y yo no sabía cómo alcanzarlo. Mi culpa era un monstruo que me devoraba por dentro. Le había fallado a Sofía en vida, y ahora le estaba fallando a nuestro hijo en su ausencia. Me sumergí aún más en el trabajo, porque era el único lugar donde el ruido de los negocios podía ahogar los gritos de mi conciencia. Fue en ese estado de negación y desesperación que permití que Isabel entrara en nuestras vidas. Llegó con el pretexto de cuidar a su sobrino, de ser un apoyo para mí, y yo, ahogándome en mi propio infierno, me aferré a ella como a un salvavidas. Era la hermana de Sofía, un pedazo de ella. Creí, en mi ceguera, que su presencia podría traer algo de normalidad, algo de la calidez que habíamos perdido. No vi la envidia en sus ojos, no vi su ambición, no me di cuenta de que ella no veía a Mateo como un niño que sufría, sino como una pieza en su tablero, para quedarse con el rey y el reino. Le entregué las llaves de mi casa, de mi vida, sin darme cuenta de que le estaba abriendo la puerta a la misma superficialidad y vacío contra los que Sofía siempre había luchado. Estaba repitiendo mis errores, pero a una escala mucho más peligrosa. Cuando contratamos a Elena, apenas me fijé en ella. Para mí, era solo una empleada más, una sombra que se movía por la casa manteniendo el orden que yo era incapaz de poner en mi propia vida. La recomendó una agencia, sus referencias eran buenas, y eso fue todo. No le di importancia. Estaba demasiado ocupado, construyendo muros más altos alrededor de mi corazón y de mi fortuna. No noté la forma en que miraba a Mateo, no con lástima, sino con una comprensión profunda y silenciosa. No escuché las canciones de cuna que le cantaba en voz baja mientras limpiaba su habitación, las mismas que, sin yo saberlo, estaban empezando a derretir el hielo alrededor del corazón de mi hijo. Para mí, ella era invisible, una pieza funcional en la maquinaria de mi mansión. No tenía idea de que esa mujer, con su humildad y su fuerza silenciosa,
Estaba a punto de convertirse en el espejo que me mostraría al monstruo en que me había convertido. Esa noche, en la cena, todo ese pasado se estrelló contra mi presente. El grito de Isabela, la mancha de vino, la humillación pública de Elena, no fue un evento aislado. Fue el resultado de años de decisiones equivocadas, de prioridades torcidas, de una ceguera voluntaria. Al ver a Elena de pie, soportando el desprecio con una dignidad que yo había perdido hacía mucho tiempo, fue como si me viera a mí mismo. Vi al niño de Hialea que soñaba con honor, al joven que le prometió un mundo mejor a la mujer que amaba, al padre que juró proteger a su hijo. Y vi en lo que me había convertido, un hombre rico y poderoso, sí, pero un hombre pobre de espíritu, un rey en un castillo de soledad, rodeado de buitres que yo mismo había invitado a mi mesa. El imperio que construí para proteger a mi familia se había convertido en su jaula y en mi propia tumba. La furia que sentí en ese momento no era solo por Isabela. Era una furia contra mí mismo. Por cada cena que me perdí, por cada te amo que no respondí, por cada vez que miré a mi esposa y a mi hijo, y solo vi un recordatorio de mis responsabilidades en lugar de la razón de mi existencia. Isabela era solo un síntoma de mi enfermedad, de la podredumbre que había permitido que creciera en mi hogar. Elena, con su silencio herido, era el antídoto. Su integridad en ese momento de bajeza absoluta, fue una bofetada que me despertó de un largo y autodestructivo sueño. Me di cuenta de que había pasado años construyendo un legado de concreto y acero, cuando el único legado que importaba, el de Sofía, se desmoronaba frente a mis ojos en la forma del silencio de mi hijo y la crueldad de mi cuñada. Mientras caminaba a través de ese salón lleno de gente importante, cada paso se sentía pesado, como si arrastrara las cadenas de todos mis fracasos. Los rostros de los invitados, una mezcla de morbo y sorpresa, se desdibujaron. Solo podía ver a Elena, y en sus ojos no vi a una empleada, vi a una mujer, a un ser humano siendo destrozado por puro capricho. Y vi a Sofía. Vi su decepción, su tristeza. Escuché su voz en mi cabeza, aquella última vez que me suplicó que parara, que volviera a casa. En ese instante, comprendí que defender a Elena no era solo un acto de justicia para ella. Era mi primer intento de redención. Era la primera decisión que tomaba en mucho tiempo que no estaba basada en el dinero, el poder o la conveniencia. Era una decisión basada en algo que casi había olvidado. Lo que estaba bien. La promesa que me hice de niño, la de nunca conocer la humillación de la pobreza, se había pervertido. Había escapado de la pobreza material, solo para caer en la peor de las miserias, la pobreza del alma. Había permitido que mi casa, el santuario que juré construir para mi familia, se convirtiera en un escenario para la crueldad. Y yo era el director de la obra. El grito de Isabela no fue solo un insulto a Elena, fue el eco de mi propio fracaso como esposo, como padre y como hombre. El roble fuerte con raíces profundas que Sofía había dibujado se había convertido en un árbol seco y sin vida, y yo era el único culpable. Tenía que arrancar la mala hierba de raíz, aunque eso significara quemar el jardín entero y empezar de nuevo desde la tierra quemada. Y así, mientras el silencio se apoderaba del salón y todas las miradas se clavaban en mí, esperando mi reacción, supe que el Alejandro Villarreal que había entrado a esa cena ya no existía. El hombre de negocios implacable había muerto. En su lugar, estaban haciendo algo más, algo que se parecía más a aquel muchacho de Hialea, que sabía distinguir el bien del mal. La decisión ya estaba tomada. No iba a ser una reprimenda silenciosa, ni una conversación privada al día siguiente. La humillación había sido pública, y la justicia, para que tuviera algún valor, también debía serlo. Iba a desmantelar el teatro de Isabela, pieza por pieza, frente a la misma audiencia para la que ella había montado su cruel espectáculo. Y en el proceso quizás, solo quizás, podría empezar a encontrar el camino de vuelta a mí mismo, y lo más importante, el camino de vuelta a mi hijo. Me acerqué a Isabela, y el salón entero pareció contener la respiración. Mi movimiento fue lento, deliberado, cada paso resonando en el mármol pulido como un martillazo en un funeral. Su rostro, antes una máscara de furia santurrona, se transformó al verme, primero una pizca de triunfo, creyendo que yo venía a respaldar su autoridad, a rematar la humillación de Elena, pero al ver mis ojos,
Su sonrisa se congeló y se convirtió en una mueca de confusión, y luego, de un miedo incipiente. No dije nada, dejé que el silencio se estirara, que se volviera incómodo, que todos en esa sala sintieran el peso de lo que acababa de ocurrir. Quería que se ahogaran en él. Me detuve a un palmo de ella, ignorando por completo la mancha de vino en su vestido carísimo, y mi voz, cuando por fin salió, no fue un grito, sino un susurro helado, un trozo de hielo que cortaba el aire viciado. Se acabó, Isabela. Vete de mi casa. Ahora. El impacto de mis palabras fue instantáneo y devastador, como una onda expansiva silenciosa. Vi el shock en su rostro, la incredulidad total. Sus labios se abrieron para protestar, para lanzar una de sus excusas venenosas, pero la mirada que le sostuve la silenció. No era el Alejandro ausente y afligido que ella había aprendido a manipular. Era un hombre al que acababa de despertar de un largo coma, y lo primero que veía era al parásito que se había estado alimentando de su dolor. Los invitados, antes un público morboso, ahora no sabían dónde meterse. Desviaban la mirada, carraspeaban, susurraban entre ellos. La fiesta había terminado. Me di la vuelta, sin esperar su respuesta, y caminé hacia Elena. Ella seguía allí, inmóvil, con la dignidad como única armadura. Le ofrecí mi brazo, un gesto que valía más que todas las fortunas que había amasado. Elena, por favor, acompáñeme. Ante la mirada atónita de la élite de Miami, la escolté fuera del salón, dejando a Isabela sola en el centro de su propio desastre. Pero la verdad, la cruda verdad, es que la traición de Isabela no explotó esa noche con el vino tinto. Fue un veneno lento, administrado en pequeñas dosis diarias que yo, en mi ceguera y mi egoísmo, me negué a ver. Llegó a mi casa una semana después del funeral de Sofía, con una maleta de diseñador en una mano y un álbum de fotos familiares en la otra. Lloró en mis brazos, me habló de su hermana, de los recuerdos, y se ofreció a quedarse solo unos días para ayudarme con Mateo. Esos días se convirtieron en semanas y las semanas en un año. Se instaló en la habitación de invitados con la sutileza de una enredadera, una de esas que parecen inofensivas al principio, pero que terminan por asfixiar al árbol más fuerte. Yo, hundido en mi propio pozo de culpa, vi su presencia como un acto de caridad, no como la invasión que realmente era. Le di las llaves de mi casa, sin darme cuenta de que también le estaba entregando las llaves de mi familia. Su primer movimiento fue sutil, casi imperceptible. Empezó a cambiar pequeñas cosas. Un jarrón aquí, un cuadro allá. Para darle un poco más de luz al lugar, Ale. Sofía lo hubiera querido, decía con una sonrisa dulce. Reemplazó las fotos de mi esposa en la sala principal por paisajes impersonales y arte abstracto. Su excusa era siempre la misma. Es para que Mateo no sufra tanto al verla. Y yo, el idiota, le creí que estaba protegiendo a mi hijo, cuando en realidad estaba permitiendo que borrara sistemáticamente cada rastro de la mujer que amaba, la verdadera dueña de ese hogar. La casa empezó a sentirse diferente, más fría, más parecida a la suite de un hotel de lujo que al nido que Sofía y yo habíamos construido. El olor a los hibiscos de mi mujer fue reemplazado por el perfume caro y penetrante de su hermana. Estaba perdiendo mi hogar desde adentro, y ni siquiera me daba cuenta. Luego, vino el control sobre el personal. Isabela, con su encanto superficial, se ganó la confianza de los empleados para luego manipularlos o despedirlos. Despidió a la cocinera que había estado con nosotros desde que nos mudamos, una mujer mayor que le preparaba a Mateo sus platos favoritos. La razón de Isabela: necesitamos a alguien con conocimientos de cocina internacional para tus cenas de negocios. Contrató a un chef francés que cocinaba platos que mi hijo ni siquiera tocaba. El viejo jardinero que cuidaba con amor los hibiscos de Sofía también se fue. Estaba robando plantas, me dijo ella un día, sin una sola prueba. Yo, demasiado ocupado en mis reuniones y mis viajes, simplemente asentía y firmaba los cheques de liquidación. Estaba subcontratando la gestión de mi vida, y el precio era la lealtad y el calor humano que Sofía había cultivado a nuestro alrededor. Mi hijo fue su siguiente objetivo. En público, Isabela era la tía devota,
la que abrazaba a Mateo para las fotos que subía a sus redes sociales con leyendas como «Mi valiente angelito», pero, en la intimidad de la casa, su paciencia era un hilo a punto de romperse. La escuché más de una vez hablarle con un tono cortante, con una frialdad que helaba la sangre. «Mateo, deja de estar ahí pasmado, pareces un fantasma», le dijo un día, creyendo que yo no la oía. Cuando la confronté, sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. «Es que me duele tanto verlo así, Ale. A veces la frustración me gana». Y yo, el imbécil, la consolaba. No veía que su frustración no nacía del amor, sino del fastidio de tener que lidiar con un niño roto que no servía a sus propósitos de trepadora social. Mateo en su silencio lo percibía todo, se encogía cada vez que ella entraba en una habitación. La llegada de Elena fue un accidente en el plan de Isabela. La agencia la envió como reemplazo temporal de otra empleada que había renunciado, harta de los malos tratos de mi cuñada. Desde el primer día, Isabela la despreció, la llamaba la oaxaqueña, con un tono despectivo, criticaba su forma de limpiar, su acento, su sola presencia. Para Isabela, Elena era un recordatorio de un mundo que ella detestaba, un mundo de trabajo honesto y sin pretensiones. Y lo que más la enfurecía, aunque nunca lo admitió, era ver la conexión silenciosa que empezó a nacer entre Elena y Mateo. No era algo que se pudiera explicar con palabras. Era la forma en que Mateo, por primera vez en meses, levantaba la vista de su ventana cuando Elena entraba a limpiar su cuarto, tarareando una canción de cuna en voz baja. Yo empecé a notar esos pequeños milagros, aunque al principio no les di importancia. Un día, al llegar a casa más temprano de lo habitual, vi a Mateo en el jardín. Estaba de pie, inmóvil, mirando a Elena, quien, a cierta distancia, estaba regando las plantas. No interactuaban, pero había un hilo invisible entre ellos, una corriente de calma que no había sentido en esa casa desde la muerte de Sofía. En otra ocasión, encontré en la mesita de noche de Mateo un pequeño pájaro de madera tallada. Era simple, casi tosco, pero hermoso. Le pregunté a Isabela quién se lo había dado. Alguna baratija de la sirvienta, seguramente. Deberíamos tirarla, puede tener astillas. Respondió con asco. Pero yo no la tiré. Vi cómo Mateo la sostenía en su manita mientras dormía. Era el primer objeto, por el que mostraba algún tipo de afecto en un año. El abandono que sentía no era físico, la casa estaba llena de gente, pero era un abandono del alma. Me sentía como un extraño en mi propia vida, un proveedor de fondos para un espectáculo en el que yo no tenía un papel protagónico. El punto más bajo llegó en el 7º cumpleaños de Mateo. Yo estaba en una conferencia en Nueva York, cerrando un trato multimillonario. Le había encargado a Isabela que organizara una pequeña fiesta para él, con sus pocos amigos del colegio. Cuando llamé por video para felicitarlo, lo que vi me revolvió el estómago. Isabela había montado una fiesta de cóctel para sus amigas. Había champán, canapés y música de moda. Mi hijo estaba sentado en un rincón del sofá, con su traje de cumpleaños, completamente solo, mirando un pastel enorme con su nombre, mientras un grupo de extraños reía a carcajadas. «La está pasando de maravilla, ¿verdad, mi amor?», gritó Isabela, acercando el teléfono a un Mateo que ni siquiera parpadeó. Colgué esa llamada sintiendo un vacío tan profundo que me ahogaba. Había delegado el cumpleaños de mi hijo, el primer cumpleaños sin su madre, a una mujer a la que solo le importaban las apariencias. Ese día me di cuenta de que mi hijo y yo estábamos siendo abandonados a la vez, bajo el mismo techo. Yo estaba abandonando mi deber como padre, y él estaba siendo abandonado a la frialdad de una mujer que solo lo veía como un escalón. La silla vacía en la mesa ya no era solo la de Sofía, también era la mía, aunque mi cuerpo estuviera presente en algunas cenas. Mi ausencia emocional era un grito que nadie, excepto quizás mi hijo en su silencio, podía escuchar. Empecé a observar. Dejé de ser un espectador pasivo en mi propia casa y me convertí en un detective silencioso. Notaba las miradas de desprecio de Isabela a Elena cuando creía que nadie la veía. Notaba cómo le quitaba a Mateo el pajarito de madera, diciendo que era hora de jugar con juguetes de verdad,
refiriéndose a los aparatos electrónicos caros que yo le compraba y que él nunca usaba. Escuché cómo le mentía a sus amigas por teléfono, exagerando su rol de madre sustituta y quejándose de lo difícil que era su sacrificio. Cada mentira, cada gesto de crueldad, era una pequeña piedra que se sumaba a la montaña de mi culpa y de mi rabia contenida. Estaba viendo el patrón, la estrategia. Isabela no estaba cuidando a mi hijo, estaba colonizando mi vida. La cena benéfica fue su gran error, fue su intento de coronarse como la nueva señora Villarreal frente a toda la sociedad de Miami. La humillación a Elena no fue un acto impulsivo, fue calculado. Necesitaba demostrar su poder, su estatus, y para ello necesitaba pisotear a alguien que consideraba inferior. Derramar el vino sobre su propio vestido fue una jugada de teatro barata, pero efectiva para su audiencia. Quería que todos vieran que ella estaba al mando, que podía destruir a una empleada por un capricho, y que yo, el dueño de todo, la respaldaría. Esperaba que yo saliera y despidiera a Elena en el acto, consolidando así su posición. Pero no contó con una cosa. No contó con que el hombre que había estado dormido durante un año, el esposo que extrañaba a su mujer, y el padre que se moría de dolor por su hijo, finalmente iba a despertar. Así que, cuando crucé ese salón, no solo estaba defendiendo a Elena, estaba reclamando mi casa, estaba defendiendo la memoria de Sofía, estaba luchando por el pedacito de alma que le quedaba a mi hijo. La humillación que presencié no fue un simple incidente con una copa de vino. Fue la gota que derramó el vaso, la revelación final de una larga cadena de pequeñas traiciones, de humillaciones silenciosas, y de un abandono progresivo que yo había permitido por cobardía. La furia que sentí no era solo por Isabela, era una furia contra mí mismo por haber sido tan ciego, por haber confundido la conveniencia con el afecto, por haber dejado que una serpiente anidara en el corazón de mi hogar. Esa noche, la evolución del abandono había llegado a su fin, y la era de la justicia apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras escoltaba a Elena lejos del veneno de mi cuñada, la imagen de mi padre volvió a mi mente con una fuerza brutal. Lo recordé una tarde volviendo de la obra, cubierto de polvo de cemento. Un vecino, un tipo con un poco más de dinero, se quejó de que mi padre había aparcado su vieja camioneta, afeando el vecindario. Mi padre no le gritó, simplemente lo miró con esos ojos cansados pero firmes y le dijo: «Mi camioneta, por muy fea que le parezca, representa el trabajo honrado que pone comida en la mesa de mi familia. ¿Qué representa su auto de lujo?». El vecino se quedó callado. Mi padre nunca levantó la voz, pero su dignidad era un muro. Y yo, su hijo, había permitido que en mi propia casa, construida con los frutos de ese mismo espíritu de trabajo, se pisoteara la dignidad de una mujer trabajadora como Elena. La vergüenza me quemaba por dentro. El silencio en el coche de camino al pequeño apartamento de Elena era denso. Ella miraba por la ventana, y yo no me atrevía a romper esa quietud. ¿Qué podía decirle? Perdón por haber permitido que mi casa se convirtiera en un infierno para ti. Gracias por ser la única persona que ha visto a mi hijo como un ser humano y no como un problema. Cualquier palabra sonaba vacía, insuficiente. Cuando llegamos a su edificio, en una zona de la ciudad que yo solo veía desde las alturas de mis rascacielos, ella se giró hacia mí. No había rabia en sus ojos, solo una profunda y agotada tristeza. «Señor Villarreal, no tiene que hacer esto. Mañana recogeré mis cosas». «Gracias por todo», dijo, con la voz apenas audible. Su renuncia era un acto de autorrespeto, y me dolió más que cualquier acusación. «No, Elena», le dije, y mi propia voz sonó extraña, rota. «Usted no se va a ninguna parte, la que se va es ella». Por primera vez, la vi mostrar sorpresa. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos, buscando, quizás, la sinceridad en mi promesa. Le conté todo. Le confesé mi ceguera, mi negligencia, cómo había dejado que Isabela se apoderara de todo. No lo hice para justificarme, sino para que entendiera que mi reacción en el salón no había sido un impulso momentáneo. Era el resultado de un despertar doloroso. Le pedí, no como un jefe a una empleada, sino como un hombre desesperado, que no nos abandonara. Que Mateo la necesitaba. Que yo la necesitaba.
que necesitábamos su decencia en esa casa vacía de humanidad. Ella no respondió de inmediato. Se quedó pensando, procesando todo. Yo esperaba un rechazo. Después de todo lo que había soportado, lo más lógico era que huyera de nosotros y de nuestro mundo tóxico, pero entonces, asintió lentamente. Lo haré por Mateo, dijo en voz baja. Esas 4 palabras fueron mi salvación. No me mencionó a mí, no mencionó el trabajo ni el dinero. Su lealtad era para el niño silencioso que había encontrado un refugio en sus canciones de cuna. En ese momento, entendí la diferencia abismal entre Isabela y Elena. Isabela veía a Mateo como un medio para un fin. Elena lo veía como el fin en sí mismo. Y yo, hasta esa misma noche, había sido incapaz de hacer lo mismo. Al volver a la mansión, encontré a Isabela en la entrada, con varias maletas a su alrededor, discutiendo a gritos con el personal de seguridad, que tenía mis órdenes estrictas de no dejarla volver a entrar. Al verme corrió hacia mí, su rostro descompuesto por la histeria. Alejandro, ¿cómo pudiste hacerme esto? Soy la hermana de tu difunta esposa. He sacrificado todo por ti y por tu hijo. Su actuación era digna de un Oscar, pero el telón ya había caído. La miré sin una pizca de la compasión que antes me había cegado. Tú no has sacrificado nada, Isabela. Has intentado robar una vida que no te corresponde. Mi esposa era generosa y noble. Tú eres todo lo contrario. Ahora, vete. Si mañana por la mañana sigues aquí, mis abogados se encargarán de que no vuelvas a acercarte a mi hijo, ni a 100 millas a la redonda. Su rostro se contrajo de odio puro. Escupió un insulto y se metió en un taxi, desapareciendo de nuestras vidas como el veneno que finalmente se drena de una herida. La primera semana sin Isabela la casa se sintió extrañamente silenciosa, como si contuviera la respiración. El eco de sus gritos y de su perfume caro se había desvanecido, pero la paz aún no llegaba. Era un vacío, una calma tensa. Yo observaba a Elena desde la distancia, con una mezcla de gratitud y una profunda vergüenza. Ella se movía por las habitaciones con la misma gracia silenciosa de siempre, pero ahora, algo había cambiado en su postura. Ya no caminaba con la cabeza gacha, soportando un peso invisible. Había una ligereza en sus hombros, una serenidad que parecía empezar a contagiar las paredes. Y Mateo lo sentía. No se separaba de ella, la seguía con la mirada por toda la casa, como un girasol buscando la única fuente de luz en un mundo de sombras. Yo, por mi parte, me sentía como un fantasma en mi propio hogar, un rey destronado que acababa de darse cuenta de que su castillo estaba hecho de arena, y que la única roca firme era esa mujer humilde a la que había dejado humillar. Poco a poco, la vida empezó a regresar a la mansión, no con un estruendo, sino como el murmullo de un arroyo que vuelve a fluir. Sucedió en el jardín de hibiscos de Sofía, ese lugar que se había convertido en un santuario de dolor para Mateo. Elena comenzó a pasar las tardes allí, no para limpiar, sino simplemente para estar. Trajo pequeñas herramientas de jardinería, y se dedicó a cuidar las flores con un amor que yo no había visto desde que mi esposa se fue. No le hablaba a Mateo directamente, no lo presionaba. Simplemente tarareaba viejas canciones de su tierra mientras quitaba las malas hierbas. Un día, la vi sentada en el césped, moldeando un pedacito de arcilla que había traído. Mateo, a unos metros de distancia, la observaba con una intensidad que me cortó la respiración. Por primera vez en un año, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de una curiosidad infantil, pura y frágil. Ella terminó de moldear una pequeña tortuga, y sin mirarlo, la dejó en el césped, a medio camino entre ellos dos. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños milagros. Mateo empezó a acercarse a la figura de arcilla. Primero solo la miraba. Luego un día, la tocó con la punta del dedo. Elena seguía con su rutina, cantando en voz baja, sin darle importancia, dándole a mi hijo el espacio que necesitaba. Una tarde, mientras yo observaba desde la ventana de mi despacho, vi a Mateo recoger la tortuga y sentarse más cerca de Elena. Ella, sin dejar de tararear, le ofreció otro trozo de arcilla. Él no lo tomó, pero tampoco se alejó. Se quedaron así, en silencio, durante casi una hora, dos almas solitarias compartiendo un espacio de paz. Sentí una punzada en el pecho,
una mezcla de alegría inmensa y de una culpa devastadora. Esa mujer, con un simple trozo de barro y una canción, estaba logrando lo que mis millones y mis especialistas de renombre no habían podido ni rozar. Estaba reconstruyendo el alma rota de mi hijo, pieza por pieza. La primera risa de Mateo no fue una carcajada, fue un sonido pequeño, casi un suspiro ahogado. Elena estaba haciendo una figura de un perro con la arcilla, y en un descuido, le puso las orejas al revés, dándole un aspecto cómico. Ella misma soltó una risita suave y dijo para sí: «¡Ay, qué perrito tan distraído, como yo!». Y entonces, lo oí. Ese pequeño sonido que salió de la garganta de mi hijo. Fue como si el mundo entero se detuviera. Elena se giró lentamente y lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo le sonrió. Una sonrisa genuina, llena de luz. Mateo, al ver su reacción, volvió a emitir ese sonido, esta vez un poco más fuerte. Yo, detrás del cristal de mi oficina, sentí que las rodillas me flaqueaban. Me apoyé en el escritorio, con las manos temblando, y lloré. Lloré por la alegría, por el alivio, y por la vergüenza de darme cuenta de que me había perdido un año entero de la vida de mi hijo. Un año que nunca podría recuperar. El punto de quiebre, el momento que lo cambió todo para siempre, no fue una risa sino una palabra. Sucedió unas semanas después. Mateo ya pasaba la mayor parte del día con Elena. Habían creado su propio mundo en ese jardín, un mundo hecho de arcilla, canciones y silencios compartidos. Una tarde, un colibrí se acercó a beber el néctar de un hibisco. Mateo lo señaló, con los ojos muy abiertos por la maravilla. Elena le dijo en voz baja: «Qué bonito, ¿verdad? Es un mensajero de los cielos, dicen en mi pueblo». El colibrí se fue tan rápido como llegó, y Mateo se quedó mirando el lugar donde había estado, con una expresión de anhelo. Se giró hacia Elena, que ya estaba volviendo a sus flores, y con una voz rasposa por el desuso, una voz que yo creí que nunca volvería a oír, dijo una sola palabra: «Más». Mi corazón se detuvo. Corrí escaleras abajo, pero me detuve antes de llegar al jardín. No quería romper el hechizo. Me quedé escondido, escuchando. Elena se arrodilló frente a él y le preguntó con dulzura: «¿Más colibríes, mi niño?». Mateo asintió con la cabeza, y luego, mirándola a los ojos, dijo la segunda palabra: «Elena». Esa palabra, Elena, fue la llave que abrió la jaula de mi hijo, pero también fue la que desató la última y más cobarde venganza de Isabela. Alguien de mi personal, todavía leal a ella, debió contarle de los progresos de Mateo. Supo que estaba perdiendo la guerra, que su influencia se había borrado por completo y que Elena se estaba convirtiendo en el centro de nuestro pequeño universo. Y no lo pudo soportar. Su ataque no fue de frente. Fue una puñalada por la espalda, calculada para destruir no solo a Elena, sino la frágil confianza que empezaba a renacer en mi hogar. Recibí una llamada suya una noche. Su voz era un susurro de pánico fingido. «Alejandro, por favor no te enojes». Estaba buscando algo en mi bolso y me di cuenta. El relicario de Sofía. El que le regaló su abuela, con la foto de nuestros padres adentro. No lo encuentro por ninguna parte. Lo dejé en mi mesita de noche en tu casa. Oh, Dios mío, Alejandro, esa mujer, esa ladrona. La acusación quedó flotando en el aire, venenosa y precisa. Mi primera reacción fue una oleada de furia. Quería gritarle que era una mentirosa, que se atreviera a manchar el nombre de Elena después de todo lo que había hecho. Pero una parte de mí, la parte cínica y desconfiada que había construido mi imperio, se detuvo. El relicario de Sofía. Era una de las pocas cosas que ella atesoraba de verdad, no por su valor material que era poco, sino por su valor sentimental. Era el símbolo de su linaje, de su familia, y ahora, según Isabela, estaba en manos de una extraña. La duda, esa semilla horrible, fue plantada en mi mente. Miré a través del pasillo hacia la habitación de Mateo, de donde venía el sonido suave de Elena cantándole una canción de cuna. ¿Cómo podía dudar de ella? Pero ¿cómo podía ignorar la desaparición de algo tan preciado para mi esposa?
Me sentí atrapado, desgarrado entre mi instinto y la manipulación experta de una mujer a la que sabía capaz de cualquier cosa. Hice lo que siempre hacía cuando me enfrentaba a un problema que no podía resolver con una orden directa. Recurrí al dinero y al poder. Me sentí sucio al hacerlo, pero mi mente de empresario tomó el control. No iba a confrontar a Elena. Acusarla directamente sería destruir el puente que ella había construido hacia mi hijo. Sería un acto de una crueldad imperdonable. Así que tomé el camino del cobarde. Llamé a un investigador privado, el mejor de Miami. Un hombre que podía encontrar una aguja en un pajar sin que el pajar se diera cuenta. Le di el nombre de Elena Ramírez y le pedí un informe completo de su vida. Quiero saberlo todo, le dije, con la voz sonando hueca en mi propio despacho. Sus finanzas, su familia, cualquier cosa. Y quiero que sea discreto. Nadie, absolutamente nadie, puede saber de esto. Colgué el teléfono sintiéndome como el peor de los traidores. Estaba investigando a la mujer que estaba salvando a mi hijo, todo por una duda sembrada por una víbora. Los siguientes días fueron un infierno. La casa, que había empezado a sentirse como un hogar, volvió a ser un campo de minas para mí. Cada risa de Mateo era una acusación. Cada mirada de gratitud de Elena era una puñalada en mi conciencia. Yo fingía normalidad, pero por dentro me estaba consumiendo. Observaba a Elena jugar con mi hijo, observaba su paciencia infinita, su bondad sin fisuras, y me preguntaba cómo podía albergar la más mínima sospecha. Pero la imagen del relicario perdido, la voz de Isabela, seguían ahí, como un eco en el fondo de mi mente. Me odiaba a mí mismo por mi debilidad, por permitir que el veneno de mi cuñada siguiera corriendo por mis venas. Estaba traicionando a Elena en secreto, y esa traición me estaba envenenando a mí, no a ella. Me di cuenta de que, a pesar de haber echado a Isabela, todavía no me había librado de la enfermedad que ella representaba. La desconfianza, la creencia de que todo el mundo tiene un precio y un motivo oculto. El sobre Manila llegó una tarde. Era delgado, discreto. El investigador lo dejó con mi asistente, tal como le había ordenado. Me encerré en mi despacho con el corazón martillándome en el pecho. Por un momento, no quise abrirlo. Quise quemarlo, hacer como si nunca hubiera existido. Pero la cobardía que me llevó a ordenarlo ahora, me obligaba a enfrentar las consecuencias. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro no había un informe policial, ni antecedentes penales. Había unas cuantas hojas con copias de transferencias bancarias y un breve resumen. Lo que leí me rompió en 1000 pedazos. No era la historia de una ladrona. Era la historia de un sacrificio silencioso y heroico. Casi el 90% del sueldo de Elena, cada mes, sin falta, era transferido a una cuenta en México. La cuenta pertenecía a una pequeña clínica de oncología en un pueblo de Oaxaca. El informe incluía una nota del investigador. El beneficiario de los fondos es su hermano menor, Miguel Ramírez, de 12 años. Padece una forma agresiva de leucemia. El tratamiento es experimental y extremadamente costoso. Según mis fuentes, el salario que usted le paga es la única razón por la que el niño sigue vivo. Dejé caer los papeles sobre el escritorio. El aire se me escapó de los pulmones. La vergüenza era una ola de fuego que me subía por el cuello. La mujer a la que yo sospechaba de robar una baratija estaba, en realidad, luchando por la vida de su hermano. Soportando humillaciones, viviendo con lo mínimo. Todo por él. Su dignidad silenciosa, su fuerza, su negativa a quejarse, todo cobró un sentido terrible y luminoso. No era una empleada, era una guerrera. Y yo, en mi arrogancia y mi estupidez, había profanado su sacrificio con mi sucia desconfianza. En ese instante, algo hizo clic en mi cabeza. El relicario. Me levanté como un autómata y caminé hacia la habitación de Mateo. Él estaba dormido, con el pajarito de madera que Elena le había tallado apretado en su mano. Me arrodillé junto a su cama. Debajo, había una pequeña caja de zapatos donde guardaba sus tesoros. Una piedra con forma de corazón, una pluma de pájaro, sus figuras de arcilla. La abrí con un cuidado infinito. Y allí, en medio de esas simples maravillas infantiles, brillando suavemente en la penumbra, estaba el relicario de oro de Sofía. No había sido robado.
Había sido rescatado por un niño que extrañaba a su madre, y que se aferraba a la única imagen que le quedaba de ella. Mateo, en su mundo silencioso, había tomado el relicario no por su valor, sino por amor. Y yo, el adulto, el hombre poderoso, había sido incapaz de ver la verdad más simple de todas. Volví a mi despacho, cerré la caja de tesoros de mi hijo y la puse a buen recaudo. La rabia que sentí en ese momento no era contra Isabela. Era una rabia fría y lúcida contra mí mismo. Había permitido que la oscuridad de mi propio mundo manchara a la persona más pura que había conocido. Me senté detrás de mi escritorio, pero ya no era el empresario calculador. Era un hombre que había tocado fondo y que, desde allí, veía el único camino posible. Tomé el teléfono. Mi primera llamada fue a mi banquero en Suiza. Le di instrucciones claras y precisas. Transferir una suma de dinero a la clínica en Oaxaca, que cubriría no solo el tratamiento completo de Miguel, sino que crearía un fondo para asegurar su cuidado médico de por vida. La transferencia debía ser anónima, figurando como una donación de una fundación inexistente. Elena nunca sabría que yo estaba detrás de ello. Mi segunda llamada fue a mi abogado. Mi voz era tranquila, pero cortante como el acero. Quiero una orden de restricción contra Isabela de la Garza, inmediata. Y quiero que redactes una carta. Si vuelve a contactarme a mí, a mi hijo, o si pronuncia el nombre de Elena Ramírez a cualquier persona, la demandaremos por difamación, acoso y extorsión emocional. La destruiremos en los tribunales. Asegúrate de que entienda que no estoy bromeando. Usa las palabras más duras que encuentres en tu repertorio legal. Colgué el teléfono y borré de mi computadora cualquier rastro del informe del investigador. Ese secreto, mi momento de más baja humanidad, sería mi carga y mi penitencia. Nadie, y menos Elena, sabría jamás que había dudado de ella. La justicia, como su dignidad, sería silenciosa. Salí al jardín. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada. Elena y Mateo estaban sentados en el césped, riendo. Mateo le ponía una flor de hibisco en el pelo, y ella fingía ser una gran dama. La risa de mi hijo, ahora clara y fuerte, llenaba el aire. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Me quedé mirándolos, oculto en la sombra de la casa. Eran una familia que se había encontrado en medio de las ruinas que yo había creado. En ese momento, entendí que mi redención no consistía en pedir perdón. Consistía en ser digno de la luz que ellos dos habían traído de vuelta a mi vida. El Imperio Villarreal ya no se construiría con concreto y acero, sino sobre los cimientos de la bondad de una mujer de Oaxaca, y la risa recuperada de un niño. Y yo, por primera vez, estaba listo para ser el guardián de ese tesoro, el único que de verdad importaba. A la mañana siguiente, la casa era una tumba silenciosa. El sol entraba por los ventanales, pero no traía calor. Solo iluminaba el desorden de una fiesta que había terminado en desastre. Los restos de la cena, las copas a medio beber, todo parecía una escena del crimen. El crimen de mi propia estupidez. No sentía alivio por haber echado a Isabela. Solo un vacío profundo y una vergüenza que me pesaba en el alma como una lápida. Subí las escaleras, no hacia mi despacho, sino hacia el cuarto de Elena. Sabía lo que iba a encontrar antes de abrir la puerta. Tenía que enfrentarlo. Cada escalón era un recordatorio de los meses que había pasado subiendo y bajando por esa misma escalera. Ciego a la verdad que se desarrollaba bajo mi propio techo. La verdadera batalla no había sido contra Isabela, sino contra el hombre que yo veía en el espejo cada mañana. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Y allí estaba ella, doblando cuidadosamente su ropa y metiéndola en una pequeña maleta gastada. No lloraba. No parecía enfadada. En su rostro solo había una calma resignada. La de alguien que ha decidido proteger lo único que le queda. Su dignidad. Al verme, no se sobresaltó. Simplemente me miró y dijo: «Buenos días, señor Villarreal. Dejaré todo limpio antes de irme». Su formalidad, su respeto intacto después de todo, fue como un puñetazo en el estómago. Iba a irse. Iba a llevarse la única luz que había entrado en esta casa en un año, y era por mi culpa. Había fallado en protegerla. Había fallado en crear un hogar seguro, y ahora, la consecuencia lógica era que ella se marchara para siempre de nuestro desastre. «Elena, por favor,
No. Mi voz se quebró. Me acerqué a ella. Y por primera vez en mi vida de negocios, no tenía un plan, no tenía una estrategia, no tenía nada más que la verdad cruda y desesperada. No se vaya. Le ruego que no se vaya. Me detuve frente a ella, y las palabras empezaron a salir a borbotones, sin filtro, una confesión que llevaba un año ahogándome. He sido un ciego, un cobarde, un idiota. Me escondí en mi trabajo, en mi dolor, y dejé que el veneno entrara en mi casa. Dejé que la lastimaran a usted, la única persona que ha mirado a mi hijo con amor verdadero. No tengo derecho a pedirle nada, lo sé. Pero se lo suplico. No por mí. Por Mateo. Él la necesita. Y yo necesito aprender de usted. Necesito que me enseñe a ser un padre otra vez. Y entonces, hice lo único que se me ocurrió, el único gesto que podía expresar la magnitud de mi arrepentimiento. Me arrodillé. El magnate Alejandro Villarreal, el hombre que hacía temblar a juntas directivas, se arrodilló en el suelo de madera de la habitación de una empleada, frente a su maleta a medio hacer. Perdóneme, susurré, con la frente casi tocando el suelo, perdóneme por mi ceguera. Le fallé a mi esposa, le estaba fallando a mi hijo, y le fallé a usted. Si se va, esta casa volverá a ser la tumba que era. Por favor, quédese. No como una empleada. Quédese como parte de esta familia rota que solo usted sabe cómo empezar a sanar. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Levanté la vista. Elena me miraba, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Pero no eran de tristeza ni de lástima, eran de comprensión. Ella no dijo que sí de inmediato. Me pidió que me levantara. Me dijo que necesitaba pensar. Y yo le di su espacio. Durante los siguientes días caminamos sobre cristales rotos. Pero poco a poco, los pedazos fueron desapareciendo. Elena se quedó. Y con su decisión, la vida regresó. Empezó en el jardín. Mateo, ahora hablando en frases cortas, le pedía que le contara historias de su pueblo en Oaxaca, de los alebrijes y los colibríes. Yo empecé a salir antes del trabajo. Al principio solo los observaba desde lejos. Luego, un día, me senté con ellos en el césped. No dije mucho. Solo escuché. Escuché la risa de mi hijo, una risa que creí perdida para siempre. Escuché la voz suave de Elena, contando historias de un mundo lleno de magia y de color. Y por primera vez en mucho tiempo, la mansión de Coral Gables empezó a sentirse como un hogar. Pasaron los meses. La casa se llenó de vida. El chef francés fue reemplazado por una cocinera que preparaba los frijoles y el arroz que a Mateo le encantaban. El jardín de hibiscos de Sofía floreció más hermoso que nunca bajo el cuidado de Elena. Mi hijo volvió al colegio, no a uno exclusivo y frío, sino a uno más pequeño, donde podía jugar y ensuciarse las rodillas. Yo aprendí a apagar el teléfono por las noches. Aprendí a escuchar. Aprendí que el poder no estaba en cerrar un trato de $1 millón, sino en lograr que tu hijo te cuente cómo le fue en el día. Una tarde, estábamos los tres en el jardín, armando un papalote que Elena había hecho con papel de china y palitos de bambú. Mateo corría por el césped, intentando hacerlo volar, su risa era la banda sonora de mi nueva vida. Me acerqué a Elena mientras mirábamos a nuestro niño. Sofía siempre quiso esto, le dije en voz baja. Un hogar, no una vitrina. Risa, no silencio. Yo lo olvidé, me perdí en el camino. Ella me miró, con esa serenidad que me había salvado. A veces hay que perderse para encontrar el camino de vuelta, Alejandro. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. No saqué un anillo de diamantes. No hice una promesa grandilocuente. Simplemente tomé su mano, esa mano que había trabajado tanto, que había sanado tanto. Y le pregunté, Elena Ramírez, ¿querrías construir un hogar conmigo y con Mateo? ¿Querrías ser mi esposa? Sus ojos se llenaron de luz. Y su sí, fue tan suave como las canciones de cuna que le cantaba a mi hijo. Nuestra boda no salió en las revistas de sociedad. Fue un sábado por la mañana, en nuestro jardín, bajo el árbol de roble que había sido testigo de tanto dolor, y ahora, de tanta alegría. Solo estábamos nosotros tres, el juez,
y los padres de Elena, a quienes había traído de Oaxaca para que la entregaran. Elena no llevaba un vestido de diseñador, sino un hermoso vestido blanco bordado a mano por las mujeres de su pueblo. Yo no llevaba un esmoquín de marca, sino el traje con el que me casé con Sofía. Un símbolo no de reemplazo, sino de continuidad del amor. Mateo, con un trajecito y el pelo alborotado por el viento, fue quien nos trajo los anillos en una pequeña almohada. Cuando me dio el mío, me abrazó fuerte y me susurró al oído: ahora sí, papá, ahora estamos completos. La vida después de eso no fue un cuento de hadas. Fue algo mucho mejor. Fue real. Hubo días difíciles. Hubo que aprender a ser una familia, a sanar las viejas heridas. Pero por primera vez, no estaba solo. Tenía a mi lado a una mujer cuya fuerza no venía del dinero ni del estatus, sino de un corazón inmenso y una dignidad inquebrantable. La mansión dejó de ser un monumento a mi éxito para convertirse en el refugio de nuestra familia. A veces, por las noches, me quedo mirando a Mateo dormir, aferrado a su pajarito de madera, y a Elena leyendo a su lado, y entiendo la lección que la vida me dio de la forma más dura posible. El verdadero valor no está en lo que construyes con tus manos, sino en las personas a las que proteges con tu corazón. Tuve que perderlo todo para darme cuenta de que el único imperio que vale la pena es el que cabe en un abrazo. Ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia, ¿qué habrías hecho en mi lugar esa noche? ¿Habrías tenido el valor de derrumbar tu propio mundo para hacer lo correcto? Déjame saber qué habrías hecho. Y por favor, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto, que hay más gente que cree en la decencia por encima de todo. Si crees que alguien necesita escuchar una historia como esta, comparte este video, y suscríbete para más historias de dignidad y lecciones de vida como esta.